es que sea lo más cercano a una charla de café. Yo digo esto de la charla de café como para forzar un poco la consigna, ¿no? Yo sé que son todos intelectuales y todos hombres de pensamiento profuso y profundo, entonces les tengo que decir que sea lo más cercano a una charla de café para que bajen y podamos entendernos todos y sobre todo la gente que ya está escuchándonos en comunicación. Bueno, bienvenidos al quinto encuentro de conversaciones en tiempos de crisis. Esta es una suerte de compensación de ciclo que se inventó desde la Asociación Psicoanalítica Argentina a partir de algo que no pudo ser y que hubo de transformarse en otra cosa. Como ustedes saben, muchas de las actividades que estamos haciendo en este ciclo tiene su fundamento en el programa que iba a ser las jornadas de psicoanálisis y sociedad del 17 y 18 de abril. Iba a haber jueces, iba a estar la Defensoría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, diputados, psicoanalistas, médicos, psiquiatras, hablando de un montón de temas. Bueno, eso no se pudo hacer y lo que hoy vamos a tener es como una modificación de una de las actividades centrales que tenía que ver sobre la relación de nosotros con los otros. El lugar del otro se llamaban las jornadas. Y claro, era otro momento. Era un momento donde la rapidez de lo cotidiano impedía a uno supuestamente conectarse con los otros, con el prójimo, ¿no? Así que bueno, en esa actividad que empezó a elaborarse, nuestro colega y amigo Jean-Marc Tauzic tuvo mucho que ver. Hoy no pudo estar porque estuvo la semana pasada. Y a partir de él convocamos a Fabián, ahora lo voy a presentar mejor, a Pablo y a Mirta Golsen. Ahora voy a contar un poco quiénes son todos ustedes. Esta actividad se llama Prójimo, repensando al otro en tiempos de aislamiento. Y nos acompañan en esta actividad para pensar qué se ha modificado en estos meses de peste, en estos meses de pandemia, eso que era prójimo, que era próximo y que en muchos casos adquiere una situación ya no tan próxima, ¿no? Eso que era próximo ya está muy lejos y hay gente que sufre un montón, hay otra que no, que está más cómoda, y hay prójimo que se vuelve un próximo de amenaza, como vemos a veces que sucede en ciertos edificios donde se denosta y se persigue a los médicos que pueden contagiar a los vecinos, o como está sucediendo hoy con los adultos mayores, que a lo mejor son mayores, pero son muy jóvenes de espíritu. Bueno, todo un montón de situaciones que nos pareció muy interesante abordar desde una triple perspectiva. Por eso convocamos, con un agradecimiento muy especial, a Alicia Lavarri, que está transmitiendo por Facebook esta actividad. Convocamos a Fabián Martínez Icardi. Fabián Martínez Icardi es escritor. Él iba a hablar en las jornadas de la cuestión de la percepción del otro a partir de su libro premiado Bestias Afuera, un premio de Clarín en el año 2013. Bueno, él va a abordar toda esta cuestión desde lo ficcional, ¿no? Conversando un poco con él, llegamos como a una, no sé si conclusión, pero que en realidad el otro es siempre para uno una ficción, ¿no? Una construcción que se arma. Y que seguramente en estos tiempos ha sido muy conmovida, ¿no? Pablo Dreisig es docente e investigador en filosofía, da clases en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y también es autor de un libro que, si no me equivoco, lo prologó José Milmaniene, que se llamaba La memoria de las cenizas. Yo no sé por qué lo traigo, pero seguramente por algo menciono este trabajo de Pablo Dreisig, que tiene que ver con los traumas de la humanidad, ¿no? Bueno, y también nos acompaña la doctora Mirta Goldstein, que es psicoanalista,
integra la Red de Mujeres Judías, es secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que, bueno, ella va a conversar desde una perspectiva psicoanalítica, y yo también, junto a Fabián y a Pablo Dreisig. Como una cuestión de orden, y mientras la gente va a ir aportando preguntas, reflexiones, bueno, quedamos un poco en que la punta de lanza va a ser Fabián. Así que, Fabián, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este foro. La verdad que me pareció una propuesta muy interesante cuando la hicieron, y si bien la realidad ha cambiado bastante desde febrero a ahora, yo creo que sigue siendo bastante relevante en lo que veamos, lo que comentabas recién, Juan, vos, con respecto a cómo podemos utilizar las herramientas de la ficción. Entonces, quería empezar compartiendo con ustedes un texto muy, muy breve, es un texto mío, que tiene que ver con el desarrollo de un personaje. No es un personaje imaginario, es un personaje que pertenece a mi historia personal, porque este es un trabajo autobiográfico el que estoy escribiendo, es un nuevo libro. Y lo quería compartir con ustedes justamente sobre la premisa que vos habías comentado recién, que habíamos hablado, de lo que significa la ficción, que etimológicamente ficción viene de fingere, que significa moldear. Después está la acepción de fingir, y entonces eso crea una cierta confusión con respecto a si lo ficticio es falso o demás, pero en realidad el origen de la palabra es fingere, significa moldear. ¿Cómo moldeamos un personaje en la ficción o cómo moldeamos una historia que quizás no sea tan diferente a cómo lo moldeamos en la vida real? Así que voy a hablar brevemente un par de párrafos y como para disparador de la conversación. Las manos de Reyes, venosas y oscuras, mezclaban harina y agua para hacer tortas fritas con la misma delicadeza con la que clavaban un cuchillo en la garganta de un cordero. De Chiloé había traído una forma de hablar que omitía letras en las palabras, y recuerdos de su padre tallando una canoa en el tronco de un árbol, de un molino de piedra que convertía el trigo en harina, de rondas de mujeres hilando lana y cantando. Imágenes de una tierra fértil y lejana que en la meseta ventosa donde vivía parecía un espejismo. No me gusta la pesca ni las canoas, decía. No me gustan los anzuelos ni las redes. Pero si uno lo escuchaba atento, podía entrever, por lo que no decía, que en el fondo quería regresar. Reyes trabajó como peón para mis abuelos en la estancia a orillas del lago Cardiel, en el sur de la Patagonia. Llegó solo en los años 50 y murió solo unos 50 años después. Su ataúd yace en el panteón familiar de Piedrabuena, al lado del abuelo Eladio y la abuela Angelina. Se hacía llamar Chilote, un eufemismo cuyo significado real conocí muchos años después. Reyes me contó la historia de un esqueleto de dinosaurio escondido en una cueva, de la pintura rupestre de un bisonte unicornio sobre un muro de piedra alto como una montaña, de una mujer llamada Margot, de la que se enamoró en Punta Arenas. Reyes tenía edad suficiente para ser mi abuelo. No tengo ningún recuerdo del padre de mi madre y apenas una vaga imagen de mi abuelo Eladio. Pero lo recuerdo a Reyes como si estuviera aquí, ahora, ofreciéndome un mate. Bueno, traje este texto porque Reyes esencialmente era mapuche, era un indio mapuche, como eran la mayoría de las personas que trabajaban para mis abuelos y trabajaban para las estancias de la meseta santacruceña y de la mayoría de las partes de la Patagonia. Una identidad suprimida que nunca se mencionó cuando yo era chico, y que en los últimos años, cuando yo comienzo a investigar para trabajar estos libros que estoy trabajando ahora, que tienen que ver con mi biografía, pero también tienen que ver con la historia de la Patagonia, descubro la identidad de Reyes y de las otras personajes de mi vida. Y al descubrir esa identidad, se empieza a agregar una historia atrás de ellos, que antes yo no la tenía, porque ellos no hablaban de su historia, ellos no hablaban de su identidad. Y a su vez, el reconocer esa identidad y mi cercanía afectiva a ellos me ha hecho rever completamente la visión de los pueblos originarios, de la historia argentina en general, una historia que básicamente ha invisibilizado a sus pueblos originarios, en este caso a los mapuche y a los tehuelche. Entonces, justamente esto lo traigo porque, si bien fue un camino personal, yo tuve la opción de transitar y llegar a este punto. En estos momentos estamos forzados desde afuera
a rever al otro. De la misma manera que yo revisé o modifiqué la percepción de esos personajes de mi infancia. Y generaron no solamente un cambio en ellos, sino, o la imagen de ellos, sino un cambio en mí. Entonces, justamente por eso quería traer esto como una manera también de ver y quizás de tratar de entender un poco más qué es lo que nos puede estar pasando ahora, qué es lo que nos va a pasar, no solamente ahora en cuarentena, sino cuando salgamos y tengamos que empezar a interactuar más con la gente, de cómo construimos al otro o cómo cambiamos la manera en que hemos construido el personaje del otro, ¿no? Sí, bueno, eso era como un disparador como para empezar a hablar un poco de quién es el otro y cómo el otro está cambiando rápidamente y tenemos que saber qué hacer en esta situación que es bastante desconcertante. Mirta. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, con Fabián, con Pablo. Yo obviamente también había preparado algunas palabras para comenzar, pero quería primero retomar algunas cosas que aparecieron, no sé si en la charla informal del principio, porque yo tengo una peculiar posición, ¿no?, respecto a algunas cosas que se dicen. Por ejemplo, la propuesta, la invitación es en tiempos de aislamiento. Y bueno, y aislamiento viene de isla, yo no estoy de acuerdo con esta palabra. ¿Por qué? Porque a mí me parece que los seres hablantes no somos una isla, somos un centro de telecomunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Somos un centro de múltiples y complejas redes, tanto neuronales, emocionales como intelectuales. Es decir, que aún cuando estamos en soledad, estamos conectados. También me gustaría hablar un poquito de esto más adelante. Y lo otro que se habló fue del sexo virtual. Y también acá quiero decir que para mí siempre el sexo es virtual. ¿Por qué? Porque nuestra fantasía es una virtualidad. Entonces, no hay sexualidad sin fantasía. Y por más que estemos gozando del cuerpo del otro, media entre el otro y yo siempre una fantasía, que es la que no se dice, ¿no? Es con la cual se goza. Entonces, estas son las dos aclaraciones que quería hacer para introducirme en el tema del otro, y obviamente que las palabras otro, prójimo, próximo, son palabras con múltiples significados, así que yo voy a tratar de no dirigirme a los analistas ni a los filósofos, sino a la gente común que nos está escuchando. Y quiero comenzar con una frase de un escritor, Valery Singer, que dice que la grandeza de un hombre no se mide por el terreno que ocupan sus pies, sino por el horizonte que descubren sus ojos. Y aquí es donde a mí me parece que el otro es un horizonte. Retomo con esto algo que dijo Gaby Goldstein la semana anterior. Ella habló del horizonte y a mí me parece que es una buena idea retomar esto del horizonte, porque si yo tengo el coraje de descubrir al otro como un horizonte, ahí es que tengo la valentía y no la cobardía de insertarme en ese mundo que es lo ajeno, lo otro. Entonces, tenemos a los otros y tenemos lo otro. El primer otro que ya aparece en la Biblia, en esa primera escena de Adán y Eva, es la mujer. O sea que hay un primer otro que es eso enigmático, que muchos hablaron al respecto, que es lo femenino. Yo voy a ver si después retomo este tema de lo femenino porque nos lleva a toda la violencia intrafamiliar que a veces se genera con estos encierros y que vimos que hay aumento de femicidios y de violencia. Entonces, estamos viviendo una situación anómala. Es una situación anómala porque estamos habitando una situación de excepción. Y como sabemos, las excepciones tienen sus complicaciones. Fijémonos, por ejemplo, en algunas palabras que se están usando. Hay
trabajos imprescindibles y trabajos prescindibles. Es decir, que en los estados de excepción, ¿no?, en estas excepcionalidades, hay alguien que determina qué es prescindible y qué es imprescindible. Por supuesto que si seguimos por este camino, vamos a llegar a muchas situaciones terribles de la historia, ¿no? Entonces, tenemos acá ya un problema desde el vamos, que es la cuestión del poder, que también está en la frase de Ballevisinger, ¿no? El terreno que ocupan sus pies, es decir, la dominación de lo terrenal. Bueno, y digo que esta situación es anómala, porque vamos a situaciones simples. Si tenemos una cuarentena en soledad, es decir, si estamos solos, vamos a añorar la presencia de otro que nos asista, que nos acompañe, que nos dé una palabra de aliento. Pero si estamos acompañados y tenemos la presencia constante del otro, ahí es donde aparece la contradicción. ¿Y cuál es la contradicción? Para mí el primer derecho humano que adquirimos al nacer es el derecho a amar y a odiar. Desde que nacemos somos un aparato, podríamos decir, de proximidad y de distanciamiento. Por eso una de las palabras que usamos en este momento es la de distanciamiento, porque nosotros estamos hechos de proximidad y de distanciamiento, a tal punto que nuestra memoria es también un aparato de proximidad y de distanciamiento. Olvidamos y recordamos. Es decir, con nuestro olvido hacemos desaparecer al otro y con nuestro recuerdo lo tenemos presente. Entonces, a mí me parece que aquí aparece el tema, que creo que vos, Fabián, lo traías con esta etimología de moldear, y es que para que el otro exista, tiene que estar dentro de nuestra escena psíquica, tiene que ser relevante. Y esto me parece que tiene que ver con algo que vos también traías, que tiene que ver con lo visible y lo invisible. Y yo voy a agregar un ejemplo. Si yo tengo un empleado que viene todos los días a mi negocio a trabajar, y como no tiene más significación, lo invisibilizo, no tiene relevancia para mí, deja de existir psíquicamente. Pero un día falta un objeto valioso del negocio y empiezo a sospechar. La sospecha le da significación. De repente, ese otro que para mí estaba invisibilizado, por la sospecha entra dentro de mi escenario psíquico y de repente adquiere una connotación negativa porque lo siento como posible perseguidor, como alguien amenazante, pero empieza a tener relevancia psíquica. Entonces, esto nos ocurre desde el nacimiento. Desde el nacimiento tenemos a los que incluimos y a los que excluimos. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si puedo seguir, Juan, o vos me cortás. Que nosotros somos un aparato de inclusión y de exclusión. Y que nuestro inconsciente también sirve para eso. Como todo esto está inscrito en nuestro inconsciente, muchas veces pensamos que lo inclusivo y lo exclusivo es lo que nos viene desde afuera. Y no nos damos cuenta que es algo que tenemos dentro nuestro, que incluimos y excluimos con todas nuestras posibilidades y recursos psíquicos. Entonces, el otro, con su relevancia, con su significación o con su insignificancia, es alguien que está dentro de nuestra escena, pero que a veces, digamos, tratamos de pensar o de excluir y de pensar de que no existe. Bueno, no sé si sigo. Le podemos dar la palabra a Pablo. Bueno. Y tomar un poco de espacio, porque se están diciendo muchas cosas y
uno. Vamos. Bueno, perfecto. Pablo. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un gusto. A Fabián no lo conocía, pero sí a Mirta es un gusto conocerlo. Bueno, no, la idea yo no tengo nada preparado, me atengo a la consigna un poco de Juan de seguir como una charla, ¿no? De darle este carácter. Aclaro, ya que estamos haciendo una charla, que en algún momento yo no me quise levantar cuando hablaban mis compañeros, pero tengo algo en el fuego, vivo solo, entonces voy a ir a tener que apagar algo del fuego en algún momento. No lo quise hacer mientras hablaban los compañeros. Son estas contingencias, es interesante también pensarlo, ¿no? Esto que nuevo que uno tiene que... Bueno, me parece que lo correcto sería un poco retomar la... Se cortó. Se cortó. Se cortó. A ver. Que planteó Si Pablo se mueve menos por ahí. pues, ¿Pablo? Sí, se había congelado la imagen. Yo lo oigo, ¿eh? Sí, se había congelado y se había cortado tu... La voz también. Tu decurso, sí. Bueno, no, decía que me parece que lo ideal o lo correcto sería, ateniéndome a la consigna, bueno, retomar lo que dijo tanto Fabián como Mirta. En ese sentido, tomando primero algunas cosas que planteó Fabián, creo que es en común con lo que planteó Mirta, que es, hay algo, desde la filosofía, hay algo del otro, no tiene que ver con lo que el otro es, sino con las condiciones de su aparición. Pero si uno se detiene y echa luz sobre lo que dijo tanto Fabián como Mirta, quizás lo que hay en común es una presencia que estaba siempre allí, pero que, para decirlo con Heidegger, uno no estaba anoticiado, ¿no? Hay un anoticiamiento. Heidegger no es mi favorito, pero eso que dijo lo dijo muy bien. El anoticiamiento significa que no se trata tanto de la esencia, es decir, de la pregunta de quién es el otro, sino las condiciones bajo las que el otro aparece. Por lo tanto, bajo la modalidad de la sospecha, como lo trataba Mirta, o bajo la modalidad de alguien en el que uno no había reparado, como el mapuche, el otro siempre estuvo ahí, podríamos decir. Los otros siempre estuvieron, pero nunca llamaron nuestra atención, nunca nos noticiamos de esa presencia. Quizás, yo voy a ser muy breve, quizás de lo que finalmente pueda tratarse todo esto, que la crisis opera como un revelador de una presencia o de unas presencias que efectivamente siempre estuvieron, de las cuales nosotros no advertimos su existencia. Entonces eso nos podría llevar a conectar esta crisis con todo lo que aparece. Quiero decir una cosa ahora y apago un fuego, y quisiera decir una cosa que es algo que dijo Mirta, quizás no estoy de acuerdo, que ahí podríamos ya poner un poco de pimienta o Hrein para hacer la tradición de Ballevis a esta conversación. No sé, ahí hay algo que sería interesante para discutir y bastante polémico, esta cuestión de las labores prescindibles e imprescindibles, porque una vuelta de tuerca a eso, yo lo estuve pensando, justamente, que uno podría pensar que hay muchas cosas, ahora todo el mundo se da cuenta que son imprescindibles, la señora que cuida a nuestros padres, la enfermera, el camionero que lleva las cosas, que realmente ahora se ve que son imprescindibles, y hay una serie de cuestiones como financistas, empresarios, CEOs, realmente nos damos cuenta que pueden tener mucho capital, etcétera, etcétera, pero son realmente prescindibles.
Yo creo que hay una emergencia de gente que hace cuidados, que está en labores de trabajo diarias, muy mal pagos en general, y que hacen tareas de cuidado o de asistencia, y que ahora estamos viendo que son imprescindibles. Sería eso. A ver si te entiendo, Pablo. Lo que vos querés decir es que se ha cambiado el foco, es decir, lo que antes nos parecía prescindible, ahora nos parece imprescindible. Sí, se ha cambiado el foco y sobre todo que quizás, hablando entre yo no soy psicoanalista, pero es un saber como no sabido, digamos, ¿no? O sea, un ejemplo concreto, una persona que cuida a nuestros padres o una persona que cuida a los hijos, etcétera, etcétera. Claro, se cambió el foco en el sentido que era imprescindible para nosotros, pero yo creo que esto echa a luz también una cuestión social, si uno quiere, de los cuidados, el tema de los cuidados. Yo creo que esto está poniendo muy en foco el tema de los cuidados, porque yo no tengo hijos, pero tengo una madre grande, por ejemplo, y mis amigos o tienen padres a los que no están viendo, o hijos a los que deben cuidar, y yo creo que esto revela también esos otros olvidados, y tomo el ejemplo de la empleada de Mirta, ¿no? Puede ser que nos llame la atención porque robó, o que también, o porque sospechamos de ella, o porque ahora nos damos cuenta de lo necesaria que era esa persona para nosotros, etcétera, etcétera. Mirta, un segundo, bajo un fuego. Vas si a no apagar el fuego, pero acá dejaste un fuego. Fabián, vamos a echar más leña al fuego nosotros mientras él apaga el fuego. Sí, bueno, no, una de las cosas que yo quería resaltar, es cómo las palabras nos determinan, que cuando decimos prescindible e imprescindible, estas palabras ya nos ponen en un lugar respecto de nosotros mismos y respecto de ese otro. Y entonces vuelvo a algo que me parece no dije al principio, que el otro es lo que no soy yo y que entonces lo necesito para poder demarcar, delimitar qué soy yo y qué es lo que no soy yo. Y ya quiero que aclarar algo, citaste, Mirta, sí. que no haya una confusión. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Estoy de acuerdo con que es un horror hablar de, digo, para aclararlo, de personas prescindibles, de personas imprescindibles, de tareas prescindibles e imprescindibles. Lo que yo decía que hay como otra cara de ese fenómeno, pero yo estoy básicamente de acuerdo. Venía pensando otro matiz del asunto, ¿no? Pero yo básicamente, y acuerdo con vos en que muchas tareas, ninguna tarea es no prescindible, o quería aclarar eso. Estaba como poniendo otra cuestión que me parece que también aparecía, que está ligada a la que vos planteabas, no es que no estuviese de acuerdo con lo que vos decías. Bueno, vos también hablaste, Pablo, del cuidado de sí, ¿no? No, de los otros, hablé del cuidado de los otros, el cuidado de sí no me referí. Sí, bueno, pero el cuidado de los otros habla también del cuidado de sí, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Sí, yo no me metí con el cuidado de sí porque es como una noción Foucaultiana que va pero hablaba más concretamente de los cuidados a los otros. El cuidado de sí hablaba del cuidado de los otros. De los otros que cuidan de los otros, digamos, hoy. Porque me parece que es un tema del cuidado, y no del cuidado de sí, eso es un tema como Foucaultiano ya, pero es una cosa mucho más concreta que es lo que plantea Butler, más bien el tema de reivindicar, de poner en valor el tema de los cuidados, que es un tema que está depreciado socialmente, ¿no? La persona que trabaja en la casa.
Perdón, yo creo que esto es un poco más complejo, me parece, porque en realidad están sucediendo cosas que contradicen un poco lo que están diciendo ustedes. Y un poco lo que yo estoy viendo es, aplicando de nuevo lo que yo manejo, que son los elementos de la ficción, que creo que se aplican bastante a la conformación del otro como un elemento de ficción, es que siempre tenemos una cantidad enorme de elementos disponibles, que a veces los vemos, no los vemos, a veces el escritor decide qué elementos va a tomar, qué elementos no va a tomar. Y eso lo hacemos también con respecto a la percepción del otro. Y si hablando de cuidados, históricamente los médicos y los enfermeros son personas que siempre estuvieron asociados a una acción de cuidado. En estos momentos, los médicos y los enfermeros se acercan a su coche y tienen un dibujo, una frase que dice rata contagiosa, ¿no? Entonces, no me interesa ni siquiera hacer un juicio de valor, sino analizar cómo llegamos a eso. Los médicos y los enfermeros siempre estuvieron en contacto con personas que estaban enfermas y siempre potencialmente era una fuente de contagio de una cantidad innumerable de enfermedades posibles. De repente, con la gran concentración que se ha hecho ahora con el tema del COVID, del coronavirus y con todo lo que está pasando, hemos puesto foco en un punto muy, muy pequeño de la vida de esos médicos, de esos enfermeros, y lo hemos transformado, no digo todos, pero evidentemente ha sucedido, está sucediendo, en un posible portador de un elemento mortal hacia mi edificio, a mi casa, a lo que sea, ¿no? Entonces, hemos pasado de tener a esas personas en una situación, como te digo, de cuidado, que nos sentimos, ¿a quién no le gusta yo tener un amigo médico, un vecino médico? Porque de repente me pasa algo y tengo al médico al lado, tengo un enfermero, necesito a uno de urgencia y mi amigo es enfermero, vive en la cuadra de enfrente y ahora no los queremos tener cerca, ¿tá? Entonces, esos mismos personajes, podemos hablar de ficción, antes cumplían un determinado rol, tenían una determinada percepción y ahora tienen una completamente distinta. Ahora, hablamos del cuidado de las personas que cuidan a uno de nuestros padres o abuelos y demás, y es distinto. Evidentemente que la tarea que hacían, que antes parecía menos importante, ahora es más importante porque no representa una amenaza. Pero obviamente lo que representa nos alivia a nosotros de sentirnos que las personas que nosotros necesitamos que las cuiden están cuidadas. Y insisto con eso porque la complejidad de lo que está pasando y lo vertiginoso que es todo esto y las terribles angustias que genera, que son mucho más profundas de lo que estamos acostumbrados, que eso son situaciones absolutamente excepcionales. Y estamos cometiendo y podemos cometer errores como muy, muy, muy fuertes, injusticias muy grandes. Y tal vez justamente analizar el mecanismo por el cual nosotros generamos esa percepción del otro, quizás pueda ayudar a descodificar un poco lo que está sucediendo y darnos quizás un poco más de perspectiva, ¿no? De una manera, yo lo planteo desde un punto de vista bastante práctico, yo no soy teórico, no soy psicoanalista, de cómo percibimos al otro y cuestionarnos de repente, ¿por qué estoy percibiendo a ese médico, a Juan, que vivía en el edificio, en el departamento de al lado, cruzando el pasillo, lo percibía antes como una persona que me iba a cuidar y ahora como una persona que me puede matar? Eso es lo que propongo, de alguna manera, que lo veamos desde ese punto de vista para ver si podemos aliviar un poco lo que está pasando. Fabián, a mí me parece que justamente hay una respuesta desde el psicoanálisis que puede ser la más conocida, digamos, y es que el otro está hecho de estas dos características, de lo auxiliador, lo dice Freud, de lo auxiliador y de lo hostil. Por eso es que yo decía que lo inclusivo y lo exclusivo forman parte de nuestro inconsciente. Desde que nacemos expulsamos lo que no nos gusta e incorporamos como propio lo que nos gusta. Entonces, el otro tiene estas dos facetas. Lo que pasa es que sí, ahí estoy de acuerdo con Pablo, que a veces aparece el lado oscuro y a veces el lado más claro del otro, ¿sí? Pero están en nosotros. Entonces voy a retomar el ejemplo de la sospecha. ¿Por qué lo traía? Porque, y acá voy a entrar dentro de un tema que es el otro en una dimensión un poco más compleja. Para mí, lo más terrible del ser humano es la xenofobia. Y entonces, ¿por qué? Me preguntarán, y bueno, ¿por qué la xenofobia? Porque la palabra xenofobia tiene xenos, ¿sí? Y hay tres palabras que a mí me parecen fundamentales, que quieren decir cosas parecidas, bastante similares. Una, en la Biblia está el término ger, que es ajeno, extraño,
extranjero, pero también es alguien familiar. El xenos, que es también el extranjero, el ajeno, el otro, y el hostis en latín, que también quiere decir huésped. Es decir, que lo que hospedamos tiene esta connotación contradictoria de ser lo más amenazante y lo más auxiliador y protector. Como esto está dentro de nosotros, entonces, de alguna manera se juega en los lazos sociales. Esto es lo que a mí me parece importante resaltar, que todo esto que estamos hablando del otro, es el otro inmerso en la cultura, en los lazos sociales, y por eso Freud se oponía a ese mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, lo hace en El malestar en la cultura, y dice, ¿cómo voy a amar a aquel que puede ser mi hostil? ¿No? Entonces, ya ahí nos pone sobre el aviso de que nosotros somos también un otro para nosotros mismos. Desconocemos también nuestra parte hostil, o a veces no la queremos ver, ¿no? La rechazamos. Esta es la cuestión. Entonces, en base a esto que me parece que viene del psicoanálisis, podemos seguir como avanzando en esto que a mí me parece muy interesante, que vos traías, cuál es la percepción del otro, ¿no? Y Freud dice, hay una sola manera de inhibir lo cruel en el ser humano, y son los diques pulsionales, ¿no? Entonces, entre ellos la compasión. Entonces, bueno, me parece que acá podemos como ir complejizando un poco el diálogo. Supongo que Pablo también va a traer lo suyo. Miren, les cuento que me están escuchando, ¿no? Sí. De algún modo me encuentro con que tengo que transmitirles un montón de preguntas y de reflexiones porque estoy sorprendido porque hay muchísimas cosas que están trayendo a través del WhatsApp, del chat, del Facebook. Y yo voy a tratar de llevarles a la mesa todas estas cosas que surgen acá, ¿no? Son muy interesantes. Voy a pasar a poner un poco más de leña al fogón, ¿no? de este diálogo. Beatriz Seltzer dice, muy bueno lo de Fabián, justamente llama la atención lo profuso y cómo emergen recuerdos de la historia de cada uno que no estaban revisitados. A mí me surgió algo que tiene que ver con cómo esta situación hace emerger la presencia de lo ausente también en algunos casos, eso es mío. Eva Rottenberg dice, aislamiento no define estado, de hecho estamos conectados ahora. Bueno, se planteó ahí toda una cuestión que después voy a tratar de bajarla cuando la tenga un poco más clara entre lo prescindible y no prescindible, porque Isla Katz dice que Fabián trajo la inclusión y después apareció todo el tema de lo prescindible. Sonia Discan dice, lo que plantea Pablo va en el mismo sentido de lo que contó Fabián. El otro, siempre estuvo allí y ahora se hace presente conectándose desde el aislamiento. Es casi contradictorio. Bueno, Eduardo Safdí plantea que lo prescindible y lo imprescindible también depende de lo que nosotros necesitamos, que un poco se venía hablando, ¿no? De lo que la sociedad necesita y del contexto sociocultural. Hilda Katz dice que no le parece acertado hablar de seres humanos prescindibles, considero que habría que enunciarlo de otra forma. Eduardo Safdí ahonda en Sófocles, dice que en esta circunstancia hubiera sido prescindible, pero no fue imprescindible en la historia cultural de la humanidad. Margarita Aslak dice, ¿podrían dar su opinión respecto al tema que se dijo de los mayores de 70 años que no pueden salir sin permiso? Bueno, este es un tema que lo habíamos planteado. Acá hay algo que plantea Jean-Marc Tausig, que voy a tratar de aunarlo con alguien que hace otro tipo de pregunta.
Jean-Marc dice, el otro, pensarlo más como un punto de llegada que como un dato a priori. Una construcción que requiere de trabajo psíquico en distintos niveles. Acá había una... justamente había alguien que decía que nosotros somos determinados por los otros, ¿no? Sandra Anese dice, tal vez lo que plantea Pablo tiene que ver con que en el aislamiento se nos muestra lo que en la sociedad posmoderna no vemos como lo necesario e innecesario. Sarita Sussman de Arbizer, Sara, pregunta a los tres, ¿cuáles son las condiciones en que el otro tiene para nosotros en estos tiempos, pero también qué lugar ocupamos nosotros y cómo eso nos afecta? ¿Cómo nos consideramos los psicoanalistas en estos tiempos y qué lugar nos da la sociedad? Bueno, Adriana Segrito hace una puntuación en relación a que hablamos mucho de los médicos y enfermeros, pero dejamos de lado quizás al personal de limpieza que trabaja en el ámbito de la salud y corren enormes riesgos. Y hay otras preguntas. Gilla pregunta, ¿podría surgir a posteriori de atravesar el COVID-19 una ética del cuidado diferente? Bueno, esto me parece que es por ahora. Sandra Nese, esto creo que lo había planteado. Cuando un otro nos determina qué trabajo es prescindible y cuál no lo es, ¿quién determina lo que hacen trabajos no tan importantes? Bueno, y acá Noelia sale respondiendo, emerge el otro en su dimensión más amenazante. Surgen muchas cosas, pero bueno, los dejo continuar. Perdón, a mí me gustó mucho, no sé si lo alcanzaste a leer, pero hubo alguien que aportó un comentario con respecto al tema de la percepción nueva de los médicos o de los enfermeros como fuente de contagio. Yo no mencioné el personal de limpieza, incluso podríamos seguir mencionando los cajeros de supermercado. Hay muchas personas que están muy expuestas en estos momentos. Yo me refería a los médicos y a los enfermeros porque están siendo atacados, digamos, ¿no? Justamente por eso los traje. Pero lo interesante que planteaban es que, y ahí sí tal vez tengo una conexión más directa con el psicoanálisis, es que nosotros también tenemos miedo de ser portadores del virus. Y tal vez una de las razones por las cuales atacamos a esas personas es porque estamos atacando una parte nuestra que no nos gusta, ¿no? Quizás seguramente una manera mucho más compleja de decirlo, pero en términos muy sencillos, lo que puedo decirlo yo, es verdad, yo no lo había pensado a eso, que es una cosa bastante obvia, que es que también tenemos que empezar a asumir la percepción de nosotros mismos, porque a partir de esta nueva percepción de nosotros mismos, yo tengo 2 hijos, vivo con mi hija, mi hijo vive con mi exmujer, está muy cerca, ha venido alguna vez de visita, y yo he pensado ahora, ¿quién soy yo con respecto a ellos ahora? ¿Quién son ellos con respecto a mí, ¿no? En términos de contagio, hasta ahora todos estamos haciendo cuarentena, nadie nos vemos con nadie. Esto va a cambiar, vamos a empezar a salir, vamos a empezar a tomar decisiones, algunos van a tomar decisiones más correctas que otras, o pueden pasar cosas impensables. Y entonces, en esa nueva dinámica, la percepción del otro también va a cambiar, como va a cambiar la percepción de uno mismo. Yo de repente voy y estoy, no sé, tomé el subte y resulta que en un momento agarré el pasamanos y después, no sé, me olvidé del barbijo y vuelvo a mi casa. ¿Y cómo me siento? Entonces, esa sensación de cómo estoy yo también lo proyecto en el otro y entonces, nada, es como un aporte para pensar y tratar de entender un poco más y empezar a separar a veces la paja del trigo, que es lo que vemos en el otro, que en realidad también es una cosa que estamos viendo en nosotros, ¿no? Quería agregar algo que dice Mirta, déjame, me parecen 2 cosas interesantes. Una que dice Germán Boisbrot, que es el coordinador del Centro Racker de Atención a la Comunidad de APA, de investigación. Hay una área de atención que va por otro carril, quiero aclarar esto. Germán dice, se me ocurre que ante la lógica de riesgo de vida aparece en escena la posición esquizoparanoide con mayor fuerza. Esta posición necesita la proyección de los aspectos peligrosos en alguien, claro, y los profesionales de salud pueden ser depositarios de estas proyecciones en este momento. Sí. Acá hay algo que me parece que lo dice Sonia Discan, que me parece muy interesante, una puntuación que hace ella, que dice, cuando se habla del otro, sobre todo hablamos de nosotros mismos, nos definimos. Claro. Ahí está. Chapo. Bueno, muy
Muy interesante todos los comentarios, esto que respondía Fabián. A mí me quedaron algunas cosas en las preguntas que me gustaría retomar. Seguramente después Pablo me va a poder ayudar con el sostén filosófico. Primero, estoy de acuerdo con Jean-Marc cuando dice que el punto de llegada, el otro es un punto de llegada, por eso es que yo lo dije al principio que para mí el otro es el horizonte, ese horizonte a descubrir si me atrevo, si no soy cobarde ante eso, ¿no? Entonces, el otro como diferencia, el otro como aquello que no me es familiar, por eso es que yo lo relacionaba con lo ajeno, ¿no? Y justamente hay varias preguntas que traen el problema de los adultos mayores, si somos en estos momentos discriminados o no. Y acá aparece el otro como el ancestro, es decir, porque los otros no solamente tienen una dimensión espacial, tienen una dimensión temporal. Están los que me anteceden y los que me suceden. Y por eso yo hablaba del amor y el odio. Yo amo y odio a mis ancestros, los amo y los quiero conservar conmigo, pero los odio y quiero que desaparezcan. Y lo mismo con mis sucesores. Los vínculos no son lineales con nuestros hijos, tampoco, son también ambivalentes. Entonces, hay una frase que dice, tú eres el que me seguirá, pero ese tú eres el que me seguirá me impone a mí la muerte, la finitud, y es por eso que me resulta hostil. Entonces, en esto de los viejos, yo quiero plantear que, y vuelvo al cuidado que traía Pablo, que cuando hablo de cuidado, hablo también de todo lo contrario. Es decir, detrás del cuidado está también lo hostil. Y es por eso que me parece que los adultos mayores, yo inclusive, reaccionamos ante estas medidas diciendo, no. Freud llamó a esto fantasía de parricidio, que tiene múltiples connotaciones, pero en los hechos concretos, ahí donde exageran el cuidado de mí, me destituyen como sujeto. Y creo que esto tiene que ver con la reacción que se está, digamos, generando entre los adultos mayores. Yo misma hoy escribí en una publicación de un espacio que yo tengo, que quiero que se respeten mis facultades civiles, es decir, que no me traten como a un discapacitado. Y ahí está el cuidado de sí. Si yo soy responsable como sujeto para con los otros, lo soy también conmigo misma. Por eso el cuidado del otro para mí está en íntima relación con el cuidado de sí. Yo pido respeto a mi capacidad, a mis facultades cognitivas en estos momentos, y también las pido para todos mis congéneres que están en mi sector etario. Por supuesto que habrá quienes han perdido la conciencia de sí, pero por favor, tengamos en cuenta que somos sujetos tras una conciencia de sí. Y acá es donde yo quería como poner este acento en por qué sí me parece válida la protesta que se está generando. Porque nosotros como psicoanalistas defendemos lo subjetivo, la subjetividad. Y si me quitan subjetividad, me están matando. Esto es lo que se llama la doble muerte, ¿no? Esto me matan y me quitan también la subjetividad. Bueno. Estaba pensando en relación a esto que decías también, que en esta suerte de atisbo de guerra, de nueva guerra del cerdo, también los que son jóvenes y apoyan este tipo de medidas de exclusión, están renegando un otro ineludible que es el paso del tiempo, porque uno también va a ser muy mayor. Y eso provoca un terror, en algunos casos, no en todos,
que es muy, muy grande, ¿no? Acá hay una pregunta, no sé, la verdad que no sé qué hacer, porque la verdad que hay preguntas de Catelli, de Spilka, hay de Perú también. Pero bueno, los dejo un poco y después les ordeno un poco las preguntas que hay, porque la verdad son muchísimas. A mí me gustaría escucharlo a Pablo, que tenía que decir, porque después voy a pelearme con todos, pero Bueno, no eso quiero es lo pelearme, lindo. quiero escucharlo a Pablo primero, porque yo estoy de acuerdo con las medidas de protección. Pero así que bueno, No, no, dale. es que no estamos en desacuerdo. sino- Ya les voy a decir lo que pienso. No, varias cosas un poco, a ver, primero yo estoy de acuerdo con lo que dice Mirta, pero esto es revisable, digamos, son acuerdos que uno tiene, no son profundas convicciones. Realmente la entiendo a Mirta y estoy de acuerdo en principio con todo lo que dijo y la felicito, aparte por su valentía y en la forma en que lo planteó. También decir que ahí hay, digamos, para colaborar con algunas ideas. Primero, la idea de un cuidado que se convierte, esto de sospechar también del cuidado, me pareció muy interesante de Mirta, ¿no? Sobre todo de una vigilancia discursiva, ¿no? Porque tiene que ver con lo estatal, con el proyecto de autonomía que funda nuestra civilización, con la ilustración, con el principio de autarquía, de emancipación, digamos, ahí habría como una cuestión de iatrogenia, algo que hace bien como el cuidado, pero que se puede convertir en algo, y ahí quizás la palabra estaría bien, algo bastante siniestro incluso, ¿no? Eso me parece como vigilancia, porque cuando el Estado y la sociedad asume, Hannah Arendt decía que el lenguaje, no hay nada más incompatible con lo político que el amor. Eso dice en la condición humana, que el amor es válido en el ámbito de lo privado, cuando el lenguaje del amor toma lo público y lo político es muy peligroso. Bueno, y ella ahí habla de respeto como una alternativa, ella dice que en el respeto hay un ECAF, hay una distancia que se mantiene. El problema del cuidado, de cargar con el otro, es que uno lo carga, en los dos sentidos, de cargar, ¿no? Hay un plus de goce y de burla sobre el otro cuando uno se hace cargo, carga y cuida. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que planteaba Fabián de lo siniestro tiene que ver con algo que creo que leí que puso Esther Romano en relación al hechicero, ¿no? Y al médico. René Girard, un filósofo que ha estudiado mucho el tema del chivo expiatorio, la envidia, el deseo mimético, él plantea que precisamente el odio se deposita en quien nos cuida, el odio se deposita, el odio es un sentimiento caliente y es un sentimiento que tiene que ver con un lazo profundo. Uno puede intercambiar un objeto de amor, pero el objeto de odio es intercambiable, está absolutamente fijado. Entonces me parece que habría que revisar una teoría más general de los sentimientos y preguntarse también, quizás con Spinoza, qué es el odio, si el odio es tan diferente del amor, y sumar, decía yo lo de Esther Romano, que ahí Esther Romano hablaba de una dimensión de lo sagrado, y cuando Mirta hablaba de la doble valencia que tienen ciertos objetos, en antropología la mierda y el oro, lo mismo que es objeto de sacralidad y consagración, es objeto de abyección. Es decir, y el médico, como decía Esther Romano, es el hechicero de la tribu y también, por un lado, objeto
objeto de valor y al mismo tiempo en algún momento tiene que ser derribado, tiene que ser alejado, tiene que ser suprimido. A mí me parece que en todos estos temas del objeto de abyección, de la suciedad, del contagio, del miedo, de lo mimético, ahí aparecen unos bordes que la antropología, el psicoanálisis puede ayudar mucho a revelar, y sobre todo cuando uno observa el respeto, el cuidado al médico es el suplemento obsceno también al miedo a la enfermedad y a que sea un posible. También la idea del mal augurio, ¿no? Que llegue un médico, está relacionado con que aparece el tema de la salud, aparece el tema de la enfermedad junto al de la salud. O sea que me gustó lo este romano porque trae el tema de lo tribal, ¿no? Esto es un retroceso civilizatorio que nos hace encontrarnos con aspectos arcaicos y tribales finalmente, ¿no? Sí, me parece interesante, Pablo, lo que estás diciendo, porque, bueno, ya no me acuerdo quién habló de los celos y de la envidia. Creo que Pablo. Sí. Bueno, entonces me acordé mientras te escuchaba de esto, te amarías a ti mismo como a tu prójimo, que está en los mandamientos, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Te amarías a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en el título traté de invertir este mandamiento para poder darle alguna otra vueltita. Y entonces sí me parece que las religiones intentaron dar respuesta a estas angustias arcaicas, a esto tribal que vos decías. Y fíjense cómo dice el mandamiento, ¿no? No dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, es decir, todas sus pertenencias, ¿no? Todo lo que hace, y acá es interesante porque me parece que no hay nada individual sin el lazo social, sin lo colectivo, ¿no? Que lo colectivo y lo individual al final conforman una misma cosa. Que justamente quiero lo que tiene el otro, ¿no? Entonces, este es un motor también de la existencia, querer lo que tiene el otro, que bueno, lo inhibimos o lo transformamos o le damos una vueltita más para que no salga así en estado puro, tan cruel, con tanta crueldad. Pero justamente me parece que el mandamiento viene podríamos poner a limitar esto que aparece como algo inherente al ser humano y que rompe con nuestra visión de que el hombre es puro y es bueno, ¿no? Me parece que tenemos como muchos también resabios antropológicos quizá, donde la pregunta es, ¿somos buenos o somos malos? Yo sé que es una falsa pregunta, pero ¿el hombre es bueno o el hombre es malo? Y bueno, la realidad es que el psicoanálisis lo que descubre es que el hombre puede ser cruel y la historia también lo pone de manifiesto, ¿no? Es decir, hay crueldad en nosotros y el tema es qué hacemos con esa crueldad, desde el abuso hasta el bullying, hasta la discriminación, hasta qué hacemos con los refugiados, todo el tiempo, qué hacemos si castigamos a nuestros hijos o no, todo el tiempo el tema de el ejercicio de la crueldad y del dominio está presente en nuestra vida, aunque nos parezca que no. Bueno. Acá... Yo querría... Sí. Sí.
No, adelante, adelante. No, yo quería retomar el tema que se había comenzado a hablar sobre el tema de las restricciones posibles o no con respecto a las personas mayores de salir a la calle. Y yo no me quiero meter en temas políticos. Esto ha generado disputas no únicamente en Argentina, también en Francia, en Alemania, creo que en otros lados también, porque se han planteado cosas parecidas. Yo honestamente creo que esto hay que verlo desde un punto de vista bastante más pragmático en función de la situación en la que estamos viviendo, que es absolutamente excepcional. Yo tengo varios amigos en Italia y he escuchado historias, bueno, que todas las podemos haber leído igual en el diario, pero historias directas de familias enteras donde han muerto 3 o 4 personas mayores en términos de pocas semanas, separados de sus familiares, conectados a un respirador. La razón por la cual se está tratando de restringir el movimiento de las personas mayores es porque, por lo que se sabe hasta el momento de este nuevo virus, es que los grupos etarios superiores son los grupos más sensibles, más vulnerables. Podría haber otras categorías según la enfermedad, podrían ser las mujeres embarazadas, podrían ser, no sé, también son las personas que tienen problemas respiratorios. Es más, hay muchas categorías vulnerables. La categoría etaria es una de las más claras y tal vez una de las más posibles de identificar y de restringir, si se quiere, su movimiento. Yo no considero que es una acción de cuidado lo que se está tratando de hacer. Evidentemente que hay muchas maneras de hacerlo y que también entiendo que a nadie le gusta que no lo dejen salir de la casa. Pero me parece que se podría volver a discutir y mejorar esto, pero yo creo que poner la palabra como siniestro, como vigilancia, como hostilidad, a mí me parece que es erróneo, me parece que se está tergiversando lo que está pasando y creo que es negativo porque estamos en una situación que es casi como una guerra. Entonces, me parece que tenemos que tener conciencia que hay momentos en que tenemos que ser básicamente prácticos, que tenemos que estar viendo cómo protegemos a ciertas personas y más allá de las decisiones intelectuales, que son todas muy interesantes, pero que en estos momentos de repente tal vez signifique que se van a morir 10.000 o 20.000 abuelos más que los que no se podrían morir. Me refiero, sin ser médico, pero desde un punto de vista como muy básico, me parece que esto tendríamos que verlo, que es perfectible, que posiblemente hay mejores maneras de hacerlo, pero no considero que sea hostil, no considero que sea siniestro, no considero que sea una vigilancia, considero que es un acto de cuidado, más o mejor o peor, perfectible, pero es un acto de cuidado. Hay muchas preguntas, lo que pasa es que pasan rápido, yo no alcanzo a leerlas. Yo hice alguna selección mientras escuchaba a hablar. Jaime Spilka dice, un chiste que circula en Madrid es, ¿qué diferencia hay entre un ser humano y un virus? Es que uno cree que no es un virus, ¿no? Esa es la diferencia. Uno mismo nunca es totalmente uno, sino que es un otro para sí mismo. El otro, paradójicamente, es lo más propio y lo más ignorado del sujeto. Mirta habla de la libertad de tener amor y odio. También podemos ser un ADN gamberro, como es el virus mismo. Acá hay otras cosas que escribe Eugenia, Sandra, Carolina y Lucila, que las voy a leer, que son una selección que hice, y no me quiero olvidar de Catelli. Eugenia dice, ayer alguien me decía, tengo temor de que nos acostumbremos a este control social, porque a partir del aislamiento se redefine la organización social a partir del Estado. Cuidado versus control. Sandra Añez dice, ¿se podría hacer una relación entre la reacción en la antigüedad frente a la locura, nave de los locos, con la manifestación de hostilidad hacia algunos miembros? No sé, se me ocurre. Carolina Fuentes agrega, seguidamente, el hoy resignificó el ayer más vulnerable y nos pone en un lugar obligado de mirar al otro, quizás desde nuestro descentramiento narcisístico más herido o incluso desde una postura sublimatoria. Ambas posturas nos posicionan hacia una mirada interrogante, hacia uno mismo y hacia el otro, como semejante que siempre estuvo ahí y hasta donde nuestros valores se ponen en juegos como tales. Lucila agrega, la nominación popular del médico como matasanos recoge ambas corrientes. Bueno, Jorge Catelli preguntaba cómo ir de cuidarse del otro a cuidarnos con los otros. Y habla de una posible ética del cuidado de sí. Bueno, Gabriela Rulión dice que, como pregunta, ¿el otro es un punto de llegada o de llegada y de partida? Bueno, esto por ahora. Y acá Hilda Katz dice, ¿el otro es también el virus?
Bueno, esto por ahora. Sí, a mí lo que me parece que esta cuestión cruza discursos, a veces, bueno, Fabián hacía una distinción, sería discutible, pero me parece que ahora abrir el juego para eso sería complejo, entre discursos prácticos, sencillos, simples, y discursos más intelectuales que estarían como pensando en otra cosa o complicando las cosas, ¿no? Un alma sencilla. La cuestión es que uno, cuando cree que dice cosas simples, etcétera, dice cosas que no son simples. Por ejemplo, Fabián dice, esto es una guerra para mí, es una situación de guerra. Quizás lo reflexionó, quizás lo escuchó, quizás es algo que circula y él lo dice. Decir que esto es una guerra, como decir que hay que luchar contra el cáncer y no tratar a una persona con cáncer y que el enemigo es el cáncer, tiene consecuencias inmensas. A mí me parece que hay que hacer una vigilancia muy estricta, ahí sí, una buena cuarentena, sobre los discursos a los que recurrimos, las nociones, porque cuando Fabián está en el subte y toca algo y vuelve a su casa y se pone mal porque puede expandir, puede ser el agente inconsciente de una cadena desatada, de una metástasis de contagios, está también pensando con categorías, y las está padeciendo, que no son tan simples. Es decir, hay mediaciones. Me parece muy importante, por ejemplo, el concepto de guerra es uno que me parece muy interesante. Pensar si esto es una guerra, uno naturaliza como el sentido común, lo oye, lo repite, y ahí entonces las actitudes frente a una guerra, eso puede legitimar ciertas situaciones que solo se permiten en una guerra. Eso por un lado. También quería traer algo con respecto a esto de no salir. No sé si ustedes recuerdan el ángel exterminador de Buñuel, ¿no? Las personas que no pueden salir de su casa. Hay otra película magnífica que se las recomiendo, un poco más difícil de conseguir, que se llama El Jardín de la Pureza, de Ripstein, de un director mexicano. Es una familia, es un padre que decide que afuera está el mal, una película de la década del 80. Un padre que dice, bueno, afuera está el mal, y decide que él y toda su familia se van a quedar a vivir en su casa y por supuesto enloquecen todos. Y la película es muy similar a Buñuel, va trabajando sobre ese clima agobiante del enclaustramiento. A mí me parece que todos compartimos, para usar una palabra que trajo Mirta, un horizonte de incertidumbre. Lo que todo esto nos muestra es que no podemos acotar el riesgo. No podemos acotar el riesgo. No tenemos nada seguro. Lo que todo esto hizo fue hacer temblar los pilares sobre los que se habían construido nuestras certezas más inmediatas, que podíamos salir, ir a comprar algo, que lo que traía Fabián trágico de poder traer a la propia casa un contagio que va a afectar a los propios. Todo esto lo que marca es el desconocimiento y tratar, y lo que trae es que precisamente toda la seguridad de la que carecemos. Ahora, frente a esto puede haber para mí un retroceso civilizatorio, es decir, ver al otro como un enemigo, volver, como el personaje de Vallevin Singer, a defender aparte el territorio sobre el que tengo puesto mis pies. Todas esas son conductas festivales, regresiones civilizatorias, retorno de lo arcaico. ¿Y lo arcaico qué significa? Pensamiento mágico. Pensamiento mágico es que hay algo invisible, que es un virus que
yo toqué algo y eso que toqué es una mancha y esa mancha se va a expandir por mi casa e incluso va a matar a los propios. Es decir, ese terreno, me parece, sobre ese terreno se asienta el fascismo, los discursos fascistas. Hay un pequeño libro de Thomas Mann que se llama Mario el Mago. Es un cuento precioso, es un cuento largo, donde Thomas Mann habla del fascismo en Italia. Para hablar del fascismo toma la historia de un mago, de un farsante, de un chanta, de un nigromante, que en Italia, donde el personaje de Thomas Mann, en una costa, creo en Liguria, cerca de Génova, y cómo poco a poco este personaje que adivina las cartas y adivina y hace trucos de predicción, se convierte en un predecesor del fascismo mediante el pensamiento mágico. Eso es algo, me parece, que también tiene que ver con algo que tendríamos que considerar, que es el avance del pensamiento mágico, y algo sobre el cual el psicoanálisis también tiene mucho que decir. Bueno, se está poniendo muy interesante. Yo quería rescatar, bueno, varias cosas de las que se dijeron, Pablo, Fabián, las preguntas. Primero me gustaría hacer una diferencia entre presencia y cuerpo. Diferencia que me parece que se ha olvidado. Se confunde, por lo menos nosotros los psicoanalistas tenemos una diferencia, pensamos que la presencia no es lo mismo que el cuerpo, ¿no? Entonces, alguien puede estar presente, pero el cuerpo, para nosotros desde el psicoanálisis, es otra cosa. Es por eso que yo no me apego mucho a cuando se critica la comunicación por la pantalla, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí, desde que nacemos somos una pantalla, nos constituimos a través de una pantalla y la pantalla está dentro nuestro. Nosotros no vemos el mundo en su objetividad, sino con nuestra pantalla. Entonces, si hay un ser vivo que desde siempre estuvo en contacto con la pantalla, ese es el ser humano. Tal es así que, bueno, que Freud habló del aparato óptico, Lacan del estadio del espejo y toda la teoría de la representación. Entonces, por un lado, me parece que no es lo mismo presencia que cuerpo, con lo cual el cuerpo tiene otras connotaciones. Por ejemplo, yo gozo de mi cuerpo, gozo del cuerpo del otro, pero también gozo de hacer sufrir al otro, al cuerpo del otro y a la subjetividad del otro. Entonces aquí me parece que nos estamos olvidando de esta noción del goce como algo que puede ser nefasto, porque puede llevar a las cosas más nefastas que traía Pablo, ¿no? Por ejemplo, a los crematorios, ¿no? Y, digamos, el goce como algo que es más ligado al placer, a la recuperación de cierta cuota también de felicidad. Entonces, me parece que la diferencia entre presencia y que por supuesto tiene su correlato en la ausencia, me doy cuenta de que me falta la presencia del otro cuando está ausente, pero hay una diferencia con lo que es el cuerpo. Y entonces me parece que el encierro, ya volviendo a nuestro tema, también nos pone sobre el tapete estas dos cuestiones, que no es lo mismo presencia que cuerpo. Porque si estoy encerrada entre, vamos a hablar del común de la gente, ¿no? De 2, 3 ambientes, el cuerpo del otro es el que está presente de manera constante y es el que me provoca excitaciones de todo tipo, ¿no? Y que el problema es qué hago con esa excitación, cómo la descargo, cuando en realidad todos los días del año, si voy a trabajar, si hago deporte, si los chicos van a la escuela, y digamos, entonces hay una descarga, podríamos decir, facilitada por la motricidad, por la acción,
de toda esa excitación, para bien y para mal, para gozar del placer y para gozar también del dolor, que el cuerpo del otro me provoca. Entonces, me parece que esta dimensión de cuerpo es también la que se está poniendo en el tapete en esto de si estamos encerrados, cómo estamos encerrados, si nos dejan salir, si no nos dejan salir. Y aquí llego a otro término que es pedir permiso para salir. Porque yo estoy de acuerdo en que tenemos que tomar medidas prácticas de protección, porque bueno, si no va a haber camas, tenemos que protegernos de que no se agoten las camas y que todos podamos ser atendidos, porque es un derecho ético que seamos atendidos en la salud y en la enfermedad. Ahora, si tenemos que pedir permiso para salir, este es el problema, y yo creo que es sobre esta cuestión es donde me parece que hay una reacción comunitaria, el tener que pedir permiso. Digamos, vuelvo a lo anterior, si tenemos que pedir permiso es porque hay una voz que nos está determinando en un sentido unívoco. No podemos hacer otra cosa que acatarla. Y ahí yo lo enlazo con esto social que traía Pablo, de que cuando hay una única voz, hay autoritarismo. Y si el autoritarismo se instala, llegamos a lo peor, no a lo mejor. Entonces, en este sentido, es que a mí me parece que tenemos que... Freud, justamente hablando de la guerra, me hicieron acordar, en ¿Por qué la guerra? Freud tiene una frase que a veces pasa desapercibida. Freud dice, nadie puede abarcar, ninguna conciencia puede abarcar todo el presente. Es decir, inmersos en el presente, siempre va a haber algo que nuestra conciencia no puede aprender. Entonces, por eso que muchas veces hay que esperar para decir algunas cosas. Pero eso no quiere decir de que no podamos estar de alguna manera evaluando el presente. También tenemos la oportunidad de ir evaluando el presente porque por lo menos la función de un psicoanalista es la de advertir. La función del psicoanalista no es ni la de dar un consejo, ni es la de ordenar, no es la de solamente advertir con estos elementos que a veces nosotros tenemos a nuestra disposición de análisis de un poco de presente, no de todo el presente. Podemos abarcar un poco de presente y sobre eso advertimos. Pero no solamente tenemos problemas con los adultos mayores. Ustedes piensen en los niños que, digamos, a los cuales se les está... A ver, yo pienso que los niños tienen que quedarse en casa, ¿no? Ojo, que estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero también tengo que pensar en las consecuencias, ir advirtiendo que a un niño centrado en su seno familiar está perdiendo un poco de socialización, porque la escuela no es solamente el lugar de enseñanza, es también el lugar donde está en contacto con sus pares. Entonces, ahí sí, yo puedo decir, estoy de acuerdo con que los niños no vuelvan a la escuela, pero también advierto que la escuela es un lugar de socialización. Bueno, esto es lo que me hizo surgir escuchándolos en sus comentarios. La verdad que me están surgiendo acá, mientras voy escuchando todo y el recorrido de estas 5 charlas, diálogos, ¿no? Y esto que traía Pablo del mago, ¿no? Un mago que da una solución mágica y lo vinculo con el tema de la certeza, porque algo de certeza tiene que haber en tanto desmadre, ¿no? La necesidad de certeza. Y en las primeras conversaciones yo veía, en las otras conversaciones con los otros colegas, a mí lo que me pareció ver es cómo frente al embate de esta nueva realidad se subrayaba la necesidad de rehacer lazos sociales.
Y ahora, a partir de todo lo que voy viendo que escribe la gente en los chats, veo que una vez reinstaurado el lazo social, el lazo con el otro, hay un deslizamiento en todo el discurso, en el magma, digamos, en la big data que estoy viendo, hacia la construcción de un forastero. Y esto lo voy a traer porque les quiero traer a la mesa muchas cosas que se están diciendo que me parece que son pertinentes. Bueno, Sandra Nese dice que está de acuerdo con el pensamiento de Fabián con respecto a los cuidados hacia no solo los mayores, sino también a los que presentan cierta vulnerabilidad. Sapu dice, en la pandemia hay un desplazamiento del poseedor del poder, hoy es el científico quien tendría la capacidad de vencer al enemigo virus. El médico científico pasa a estar en el lugar de Dios, pero también de su contracara, el diablo. La disociación aparece como mecanismo frecuente en época de terror, facilita cualquier aberración, a lo cual, esto lo decía Cristian después, pero aparece una afirmación de Cristian Lopardo que dice el castillo de la pureza. Sara Sussman pregunta a los tres, ¿por qué se escucha mucho que esto es igual a una guerra? ¿No es una manera de darle un nombre, ya que es algo inédito? Es muy diferente a una guerra, ya que de una guerra es posible escaparse a otro país que no está en guerra, pero del coronavirus no se puede escapar a ningún lado. Hay que quedar encerrado y no hay país ni lugar para escapar. Además, se nos obliga a generar una neurosis obsesiva, lavarse continuamente las manos y demás instrucciones de limpieza que tenemos que estar controlando continuamente. Lucila Goyenechea dice, habitualmente vivimos en desmentida de la posibilidad de la muerte y esta pandemia nos reconecta obviamente con nuestra vulnerabilidad y nos lleva a tomar ideas y acciones violentas polémicas. Elizabeth Vidinos dice, ¿como una salida colectiva será? Bueno, acá Catelli siguen escribiendo, pero yo les voy a transmitir lo que pude llegar a anotar y seleccionar. Catelli dice, el retroceso civilizatorio implica la vuelta más genuina al fascismo, en tanto el repudio al otro, partiendo además del Estado legitimado en nombre del virus, de la deshumanización. Y agrega, las atribuciones al otro en relación a la construcción de un enemigo es la proyección de una ficción. Por ahí acá podemos apelar a Fabián. Patricia Morandini Roth desde España dice, gracias por la organización. El tema es el cuidado del otro y el sí mismo, que no es el control del otro para someterlo, que no tiene que ser el control del otro para someterlo. Catelli agrega, esa ficción es la que hoy comienza a ser ese pensamiento mágico respecto de la que se refirió Pablo Dreisig, como modo de sostener lo maravilloso dentro y lo repudiado afuera. Bueno, Jorge trae la noción del Cheder Engel is Reichlich de Rilke, la dimensión del horror ante el prójimo en contraposición a la dimensión del alojamiento del forastero. Dice, la dimensión del horror ante el prójimo en contraposición a la dimensión del alojamiento del forastero. Hay mucho más, pero me parece que no quiero abrumar porque me doy cuenta que si les digo muchas cosas se diluye y se homogeneizan las participaciones de quienes están del otro lado de las pantallas. Bueno, no sé, empiezo yo, ya, supongo que ya es como un cierre, como una despedida, ¿no? Me parece. Entonces, yo al principio traía esta noción de hostis, de latín, ¿no? Que viene de huésped, de hospedar, y algo que tiene que ver con el forastero, que está en la Biblia, ¿no? Y que tiene que ver con el pacto. Dentro, el forastero llega a la carpa y el dueño de la carpa, hago esta metáfora tribal, ya que Pablo traía esto, bueno, en la Biblia era así, entonces llega a la carpa y le lavo los pies, los hospedo, pero la carpa es el pacto de hospedaje que establezco con este forastero. Le lavo los pies, le doy de comer, le permito dormir. En algunos casos hasta le daban la mujer para que se acueste en la Biblia, ¿no? Le daban a la mujer para que se acueste con el forastero. Pero
Una vez que salía de la carpa, el pacto se rompía y se volvía a convertir en enemigo. Digo esto porque, y acá vuelvo a lo colectivo es un pacto, ¿no? Y el pacto requiere consenso. Entonces, me parece que el peligro es cuando se rompe el consenso y se rompe entonces el pacto y una voz, la que sea, se erige en la única versión posible de la historia. Entonces, me parece que tenemos que incluir al otro, pero en la dimensión del pacto que establecemos con ese otro. Todo el tiempo estamos pactando. Desde que nos sentamos a comer y el papá dice, apaguen el celular porque el pacto de esta familia es comer sin celular. Hasta cosas mucho más importantes, ¿no? Como es la vida social, el lazo con los otros, ¿no? Ahora, en la familia hay un papá, en la sociedad y en las instituciones hay obviamente dirigentes. El problema es cuando se rompe el pacto del consenso, del acuerdo, y ahí me parece que se distorsiona toda la existencia. Y volviendo al pensamiento mágico, y el pensamiento mágico está dentro nuestro, ¿no? Cuando un niño no le puede mentir a sus padres porque piensa que el papá le lee los pensamientos, eso es pensamiento mágico. Pero ese niño en algún momento deja, ¿no? en su inconsciente el pensamiento mágico y empieza a trabajar, ¿no? a moverse con otro tipo de pensamiento. Pero como está en él, como está dentro nuestro, vuelve cada tanto, vuelve. Y entonces el médico es a la vez mensajero del bien y también mensajero del mal. Entonces, bueno, me parece que lo que nos preserva de que sea el mensajero del mal es el pacto. El pacto de que tiene un título y que hizo un juramento, el pacto de que pensamos que va a venir a asistirnos y entonces nos va a ayudar. Y también la idea del contagio, no me acuerdo quién la trajo, también tiene mucho de pensamiento mágico. Entonces tenemos un contagio que es real, el del coronavirus, ahí es un contagio real, pero ese contagio real también está revestido de mucho pensamiento mágico, de muchas fantasías, y entonces todo el tiempo tenemos que estar andando y desandando esto que nos pasa. Me parece que el mensaje es, por lo menos para cerrar, advertirnos a nosotros mismos de ir desandando todo el tiempo, todo el camino de nuestras propias creencias, que están también hechas de prejuicios, de pensamiento mágico, de ambivalencia, de amor y también de hostilidad. Si desmentimos la hostilidad, como decía Freud en el capítulo 5 del malestar en la cultura, entonces el amor al prójimo no vale nada. Muchas gracias. Hay muchísimas preguntas. Hay una que quedó ahí pendiente de por qué se considera esto una guerra, ¿no? Mira, la contesto yo porque yo dije lo de la guerra. Bueno, dale. Bueno, los campos semánticos de las palabras nunca han sido fijos, han cambiado muchísimo, cambian muchísimo todo el tiempo. La palabra guerra es una palabra que viene del germánico, es una de las pocas palabras que fácilmente se ha metido en todos los idiomas latinos, que en realidad significa pelea o discordia. Pelea, a su vez, significa, viene de agarrarse de los pelos, ¿no? Porque la gente se peleaba, se agarraba de los pelos, y de ahí viene la palabra pelea. Yo considero que esta es una pelea, realmente, primero, y es una guerra, pues tenemos un enemigo y estamos contando muertos y víctimas.
todo el tiempo. Acá quizás todos estamos esperando, supongo, yo por lo menos lo espero, el informe a las 9. Los italianos hace semanas que están esperando el informe de cuántos muertos y cuántos heridos hay. Entonces, de alguna manera, más allá que asociemos o no con una guerra fascista o no fascista o comunista o guerra de ejércitos, es una pelea. Estamos peleando contra un enemigo que nos quiere matar y nosotros estamos tratando de que el enemigo no nos mate. Es decir, que en ese sentido podemos considerar que esto, si no le gusta la palabra guerra, podemos considerar que es una pelea. Y todos sabemos que cuando se pelean dos personas, suceden cosas que tal vez uno no puede planificar. Son cosas que son inesperadas, pues son reacciones muy rápidas que se están haciendo en las situaciones de pelea. Justamente la pelea nos saca de la posibilidad de pensar y anticipar en muchos casos. Por eso yo creo que es pertinente usar la palabra, como si no le gusta la palabra guerra, usemos la palabra pelea, pero evidentemente estamos en una situación excepcional. Hay un enemigo clarísimo y estamos contando muertos y heridos. Entonces, digamos, creo que tiene suficientes elementos como para que la palabra sea relevante, digamos, en estos casos, ¿no? Después le podemos quitar todas las otras connotaciones, que yo también estoy de acuerdo que hay que quitárselas, pero que una pelea es una pelea. Hay muchísimas preguntas. Yo la verdad que después las vamos a colocar. Sí, Pablo, adelante. No, me parece un tema muy interesante. No era nada personal, por supuesto, todo lo contrario, pues justamente creo que uno cae en estos campos semánticos donde no crecen muchas flores en estos campos, ¿no? Quería tomar algo de Mirta justamente para responder a esta última cuestión, en parte, es un tema muy importante. El pacto en la tradición occidental, un pacto, de acuerdo con lo que planteó Mirta, pero quería unirlo con esto de la guerra, la condición de posibilidad del pacto, que uno tiene que ceder ciertos derechos. Esto está en Rousseau, en Hobbes, y esto no es nada teórico, es muy práctico. Todo el derecho romano, la idea del, digamos, lo que dice Hobbes, lo que dice Rousseau, lo que dicen todos los que fundan el contrato social en el que vivimos es que nosotros cedemos parte de nuestros derechos a delegarlo en el Estado, y esto es vivir en sociedad, eso es el pacto. Esto es la base de la representación, ¿no? Nosotros cedemos a otro, cedemos nuestros derechos naturales, y ese es el pasaje del estado de naturaleza a lo social. Es decir, que ahí aparece lo del consenso. Quiero decir, uno cede en sus derechos individuales para poder convivir con otros. Eso sería. Ahora, el problema es que en la guerra y en un estado de excepción, esto no es un chiste, uno también va a ceder. ¿Hasta dónde uno va a ceder? Entonces, para el pacto y la guerra, en los dos casos uno cede y entrega derechos y prerrogativas. El asunto es que hay que asumir la premisa que uno incorpora. Si estamos en guerra, llamémosle guerra, pelea, estado excepcional, ¿hasta dónde vamos a ceder de los derechos? Yo creo que eso es una cuestión abierta. Es una cuestión que tenemos que tener en la mira. El ceder derechos es condición de la civilización, es la condición del pacto social, pero es al mismo tiempo un horizonte muy peligroso también. Bueno, yo voy a transmitir cuatro cositas más. Me parece una muy interesante. Una de Eugenia para Mirta dice: creo que esta situación pone en jaque la idea de socialización, lazo que hay que reinventar también para los niños. Hilda Katz dice: ¿por qué es tan difícil albergar lo otro como un otro incognoscible y de la dimensión de lo siniestro? Sara Sussman de Arviser dice que pelea le gusta más que una guerra. Creo que pelea es el término justo. Y acá hay lo que dice Federico Bianchi, es un poco largo, pero me pareció muy interesante para lanzarlo a la mesa. Ya estamos cerrando, ese otro que es el tiempo se nos vino encima. Pero bueno, Federico Bianchi dice: un bicho se nos metió para regresarnos al imperio de lo siniestro. En la confusión de la falla en los espejos, del extraño en nosotros mismos,
en un mundo hipercomunicado, pero en lo más alto de la Torre de Babel. Creo que la esperanza aparecerá en una posibilidad de empezar de nuevo, luego de los divorcios con los múltiples otros. Los mayores en alerta ante la excusa de protegernos, mientras los jóvenes, sorprendidos, se enteran que también son susceptibles al virus. Llamativamente, los más ingenuos, rescatan a sus padres en muchísimos casos. Ellos, los ingenuos niños, además aparecen como los más inmunes. Bueno, me parece que nadie está inmune, ¿no? Nadie está inmune de nada y que la vulnerabilidad existencial es algo que, el desamparo es algo que nos atañe a todos. Y bueno, olvidarse de eso me parece que es peligroso. Es un interjuego entre cierta omnipotencia que hay que tener claro que es una omnipotencia y no la realidad, ¿no? Que creo que eso nos ayuda a sobrevivir y a permitir pequeñas transformaciones en la realidad. Bueno, se nos vino el tiempo, la verdad que no sé si alguien quiere decir algo más. Es la última chance. Yo quería decir que fue un muy interesante contrapunto. La verdad es que pusimos sobre la mesa miedos, estamos todos angustiados, todos tenemos miedos. Bueno, se trata de mitigar esto, de mitigar. Yo digo, hay que leer los informes cada tanto de lo que ocurre, sí, no, hay que estar informados, sí, no. A mí me da mucho miedo caer en una, lo repito de nuevo, engancharse, y también le diría a Fabián que no mire tanto los informes de los caídos como si esto fuese una guerra, porque va a terminar siendo una guerra. También tiene que ver con, hablando de la ficción, ¿no? Hay las películas de Cronenberg, de David Cronenberg, las novelas de Valliard, ¿no? La iconografía del virus. El virus es un enemigo, vino este bicho, recién alguien dijo, vino este bicho horrible para meterse. No es el bicho. El bicho, como decía Mirta, es un hecho, no es un enemigo, no hay voluntad. Una guerra se gana cuando el enemigo cede en su voluntad, cuando declina, cuando claudica su voluntad, sobre todo su voluntad. No hay una voluntad. No hay voluntad acá del imaginario que se puede montar sobre esto. Por supuesto que el peligro del contagio concreto es peligroso. Me parece muy peligroso los escenarios ficcionales que se pueden montar sobre esto. Por esto es también mi esto que dice Pablo me hizo pensar en lo siguiente. Nosotros estamos inmersos no solamente en una pandemia, estamos inmersos en los informes, en los medios, que todo el tiempo nos inundan con mucho material tóxico, tan tóxico como el virus. Entonces me parece que si no logramos salir de las noticias que desmienten toda otra realidad, es como si la existencia fuera únicamente en estos momentos la pandemia. Es cierto, es nuestra mayor preocupación, pero hay muchísimas otras cosas que también están presentes y que los medios desconocen. Entonces también tenemos que estar advertidos de la toxicidad que tiene la información en estos momentos. Voy a tomar algo de Fabián, y en relación a lo que dice Mirta, algo muy interesante que dijo Fabián al comienzo, era el moldear de la ficción, que justamente que la ficción, como muy bien dijo Fabián, es sobre todo moldear, no nos moldee, no seamos, como decía Germán García, escribamos para no ser escritos. No seamos escritos, escribamos, hagamos arte, pensemos, hagamos resistencia, no leamos informes de los caídos, no caigamos en la trampa. Es el momento para algo, la filosofía, Freud, la antropología, para ser sujetos conscientes, autárticos, con decisión propia, y en eso el arte es una salida también. No leamos informes de las caídas, de cuántos muertos cayeron hoy,
como si estuviésemos en la Primera Guerra Mundial, en los Pirineos, leyendo cómo están el informe de los caídos. Y para cerrar, prometo no hablar más, me hiciste acordar, Pablo, de una frase que va, de una posición de Kertész, el Premio Nobel de Literatura 2002, que para mí me guía todo el tiempo, y es la posición de extranjeridad intelectual, ¿no? Si yo me dejo llenar de tóxico, pierdo mi posición de extranjeridad intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesito siempre una distancia óptima, no un distanciamiento, sino la distancia óptima con el otro y con el otro, para poder pensar y, en todo caso, estar advertida. Nada más. La solución, sí, la solución va a venir, en mi opinión, del arte. Hay que buscar allí. Mientras hablaba Mirta, pensaba en el rinoceronte ionesco, ¿no? Esa gran obra de teatro donde el tema es que vamos a terminar siendo y vamos a ser el último hombre que no. Entonces, defendamos no digo al humano, la posición humana. La posición humana. Y no es casualidad que lo escribió un rumano que venía de un totalitarismo, en este caso soviético, en Rumania. Pero está claro que tenemos que tener mucho cuidado, justamente que el miedo y la angustia no nos gane. Yo creo que todo esto da para un debate sobre cómo convertir esto en ciencia ficción para ir y volver y metabolizar y transformar la realidad y tener un espacio que nos alivie de tanta realidad hiperreal, ¿no? Aumentada por los medios. Miren, tenemos que llegar como a un final. Acá hay algo que quiero recoger de un par de personas. Diego Luparello dice que lo cual me alegra mucho esta lectura que él hace. Evidentemente, frente a este acontecimiento, es posible posicionarse de distintas maneras, afortunadamente. Y Verónica Prada dice, gracias, 4 escenarios paralelos se abren para resignificar toda esta situación, ¿no? Está buenísimo esto, porque acá no tenemos discursos únicos, y eso está buenísimo, por eso un encuentro entre diferencias, con todas las que están a partir de los chats también, ¿no? Bueno. Nos despedimos. Un gusto estar con ustedes, ¿eh? Igualmente, un gusto. Perdón, un mínimo cierre. Yo creo que aparte de las diferencias ha habido grandes coincidencias y rescato lo que dijo Mirta, que creo que empezamos con la idea del otro, de percepción del otro y los desafíos que vamos a tener a otro en la percepción del otro en los próximos, ahora y en las próximas semanas, en los próximos meses, y que seamos conscientes que la percepción del otro viene de nuestras propias creencias, como dijo Mirta, del pensamiento mágico también, de la dualidad entre la hostilidad y el amor, y también lo que decía Pablo con respecto al otro que se anoticia de repente de otra manera. Y como dijo Pablo también, tratemos, como escritor lo digo, tratemos de escribirnos en vez de que nos escriban y tratemos de moldear nosotros en vez de que nos moldeen. Pero para eso es importante ser conscientes de cómo llegamos al proceso de la configuración del otro. Porque es la única manera de desactivar todos estos mecanismos que a veces nos vienen de afuera o nos vienen de adentro inconscientemente. Así que si podemos sacar algo, yo creo que esta charla, que quizás es lo más positivo, es tener un poco más de elementos en el momento en que nos enfrentamos a la nueva configuración del otro, como para hacer la mejor configuración posible, que eso es lo único que podemos hacer. Así es. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron en Facebook y en el Click Meeting de APA. Así que bueno, aplausos, dice Doro Sardí. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Saludos y quedamos en contacto. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.